mi hermano, buenas tardes tenga cada uno de ustedes en sus hogares. Y me da alegría y gozo que ahora vamos a estar predicando también por la tarde, hermanos. Entonces vamos a regresar de una manera virtual, que como estábamos cuando asistíamos a la iglesia, cuando principios de año que veníamos en la mañana y en la tarde, bueno, decidimos o se decidió también hacer cultos en la tarde. Igualmente hay algunas personas que quizá trabajan en la mañana, hay algunas personas de nuestra iglesia o personas que hemos invitado y que quizá en la mañana no pueden porque están ocupadas, porque tienen cosas que hacer, porque tienen que, ahora por el tema del COVID, tienen que hacer una serie de quizá visitaciones, quizá ir con familiares y quizá solamente pueden en la mañana. Entonces damos gloria y honra a Dios de que ahora por la tarde vamos a estar predicando la palabra de Dios para aquellas personas que quizá no tuvieron la oportunidad en la mañana, pues en la tarde también reciban. Y obviamente los que tuvieron en la mañana, pues recibir una doble porción por la tarde. Entonces, durante todos estos domingos vamos a estar viendo la palabra, los voy a estar acompañando en este tema, llevando el evangelio, llevando la palabra de nuestro Dios, que la tenemos física, pero que cuando esa palabra la recibimos en nuestro ser, es como una lluvia que invade todo nuestro ser y nos limpia y nos habla y nos ministra. Es una palabra que nos da paz en todos los aspectos. Entonces, hermano, ahora como vamos a estar trabajando en la tarde, confío en el Señor, confío en Dios, de que Dios se va a manifestar grandemente también. Confío en Dios de que muchos de ustedes van a recibir una palabra de aliento. Confío en Dios de que muchos de ustedes van a tener esa cercanía con Dios. Y ese es el objetivo de esto, que nosotros vayamos a Dios, porque sabemos de antemano que Dios busca al hombre, por el amor de Dios busca al hombre, y a veces nosotros somos renuentes, a veces nosotros no queremos, pero el amor de Dios avanza, el amor de Dios sigue, el amor de Dios va, y estoy completamente seguro que muchos de ustedes anhelan que el Señor venga a su vida. Entonces, mi hermano, tenga su Biblia en el primer libro de Samuel. Vamos a estar meditando un poquito en el capítulo 3. El pasaje habla, o más bien dicho, lo voy a tomar del capítulo 3, del 1 al 11, pero me voy a extender un poquito hasta llegar hasta el 21, pero eso lo vamos a agarrar hasta el final. Entonces, antes de comenzar con la predicación, antes de comenzar con esta meditación, les pido, hermanos, que cierren sus ojos, que oren al Señor para que quite toda distracción, para que quite todo aquello que nos impida recibir su palabra. Sé que muchos de ustedes, igual que yo, tenemos problemas, tenemos cosas que nos están afligiendo, tenemos cosas que nos están doliendo, quizás sea la enfermedad, quizás sea el trabajo, quizás sea algo. Y por lo regular, estar pensando en esas cosas, estar maquinando cosas en nuestra cabeza, nos distraemos de lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Entonces, antes de empezar la predicación, el mensaje, les pido que vayamos en oración pidiendo, usted pídale a Dios que quite toda distracción, que quite todo aquello que impida que usted reciba lo que vamos a ver el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que los templos, Señor, estén cerrados, a pesar de que los edificios, Señor, donde se proclaman tu nombre estén cerrados, Señor, tú también creaste herramientas para que tu evangelio siga avanzando, Señor. Y te damos gracias porque nosotros estamos utilizando esas herramientas para que tu evangelio fluya, para que tu palabra
vaya a los necesitados, para que tu palabra vaya a los afligidos, Señor. Te damos gracias porque vamos a estar ministrando en la tarde, Padre. Y sé que muchos se llenarán de paz, sé que muchos se llenarán de Dios, sé que muchos, Señor, y confiamos en ti, Señor, que tú obrarás. Confiamos, Señor, que tú bendecirás, Señor, todo esto que estamos haciendo, Padre. Señor, pero en el nombre de Jesús te pedimos en este momento que tú quites, Señor, toda preocupación de nuestra cabeza, que tú quites toda distracción de nuestro corazón, Señor, que no permitas que los problemas, Padre, vengan a afligirnos, sino que nuestra fe, Señor, le diga a esos problemas que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios que para Él nada es imposible, Señor, que aún así, Señor, tú tienes protección con nosotros. Aquieta, Señor, nuestro espíritu. Aquieta, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje, Señor, para recibir ese aliento, Señor, a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre, y amén, Señor. Bueno, hermano, en esta tarde vamos a estar meditando en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Repito, me voy a extender un poquito hasta el 21. Es todo el capítulo 3 de Samuel. Pero antes de empezar, les voy a contar una historia de un hombre que yo en lo personal admiro muchísimo, que unos domingos atrás les vine platicando de él, o de hecho les di una historia de cómo este hombre, obviamente Dios, pero a través de él resucitó a un hombre. Esta tarde obviamente voy a hablar de él, y este hombre se llama David Wilkerson. Es un pastor altamente reconocido en Estados Unidos. Cuando estaba chiquito me acuerdo que mirábamos en la iglesia donde asistía predicaciones de él. La predicación era siempre de santidad, era una predicación que siempre tenía que ir encaminada hacia aquello que le agradaba a Dios, y era una predicación que te instaba a seguir esforzándote para estar en santidad, que te daba una palabra de aliento, de que cuando tú pecabas Dios te levantaba y Dios te confortaba. Entonces es un hombre famosísimo en Estados Unidos. Ya murió este hombre de Dios, y en una predicación cuenta esta historia que le voy a comentar el día de hoy, que es referente a lo que está en el capítulo 3 de Samuel. Dice el hermano David Wilkerson en una de sus predicaciones que lo invitaron a predicar. Le dijeron: hermano David, ¿sabes qué? Vamos a tener un congreso. Le dijo un pastor: queremos que vengas a predicar y nos hables de santidad, que nos hables de los milagros que hace Dios, que nos hables de todas esas maravillas que el Señor Jesús hace. Dice: ok, espérame, nada más reviso mi agenda, y si se acomodan las fechas y los horarios, con gusto voy. Claro que voy, no pasa nada. Hermano David, es en otra ciudad. Dice: sí, no te preocupes, nada más reviso cómo está mi itinerario, y si hay oportunidad de salir, pues vamos, y sirve que me muestras tu iglesia. Hay que ver si no solamente estamos ese día, sino podemos predicar en varias situaciones, o en varios horarios dentro de tu congregación. No te preocupes, si no usamos el tiempo para ministrarte, usamos el tiempo para ver qué estás haciendo en la iglesia y cómo se glorifica la obra de Cristo. Total, llega el día, llega el momento. El hermano David Wilkerson va, predica, habla lo que tenía que hablar en ese momento. Habla, obviamente, reitero, de la santidad. Habla acerca de cómo sin santidad no veremos al Señor, y cómo Él daba una serie de herramientas y una serie de lineamientos cómo deberíamos de estar en santidad. Entonces el hermano termina de predicar y se va, despide a los hermanos: hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar, sé que ustedes fueron llenos, y se va a la congregación.
Entonces en la iglesia solamente se queda David Wilkerson y se queda el pastor que lo había invitado a predicar. Entonces están platicando, ¿no? ¿Cómo está el ministerio? No, pues está bien, hermano, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero como quiera seguimos avanzando en esta lucha contra las tinieblas. Y él decía, no, felicidades, qué bueno que estás haciendo eso, sigue por ese camino. Pero el pastor de esa iglesia toca un tema que fue lo que hizo que cambiara completamente la historia de ese hombre y de la congregación como tal. Por obvias razones no voy a dar el nombre de esa iglesia, pero es algo verídico, no es algo que sea mentira. Están platicando ellos y el pastor le dice, hermano, quiero que ores por mí. Y David se queda así como que el pastor se queda con la pregunta y dice, ¿cómo que ore por ti? Sí, hermano, yo quiero que ores por mí, por mi vida, quiero que ores por mi santidad, quiero que ores por que Dios esté conmigo, que Dios haga proezas, que Dios se manifieste en mi vida. Y David Wilkerson estaba escuchando a este hombre y le decía, sí, dime, ¿qué más quieres que hable de ti? ¿Qué más quieres que le hable a Dios y que vaya oración por ti? Y empieza por mis hijos, por mi esposa, por mis bienes, X, Y, Z. Dice, pero principalmente por el pecado, mi hermano, principalmente porque a veces soy un poquito renuente y a veces cedo. Entonces David Wilkerson estaba prestando atención lo que este hombre le estaba diciendo. Cuando en esa escuchar hacia el otro hombre, dice David Wilkerson que dentro de sí empezó una voz que le decía, no ores por él, no ores por él, no ores por él, no ores por él, exhórtalo pero no ores por él. Y adentro de la cabeza de David se preguntaba, Señor, pero ¿cómo que no ore por él? Dice, no ores por él, no quiero que ores por él. Bueno, y seguía el pastor, le seguía diciendo, sí, hermano, tú ora por mí, ora por mi casa, por mi madre, y empezó. Pero en ese diálogo, David Wilkerson no decía nada, solamente lo pensaba y decía, Señor, este hombre que es tu siervo me está pidiendo que ore y tú me estás diciendo que no. Dice, no ores por él. ¿Pero por qué, Señor? Porque él es adúltero, porque él ha corrompido la santidad donde yo lo he puesto, porque él ha hecho lo malo delante de mí. Y yo he ido a él, yo le he hablado a él, por medio de ti, por medio de otros, pero no quiere entender. No ores por él. Dile lo que te voy a decir a continuación. Y si después de ese momento él se arrepiente, oras por él. Señor, pero es una palabra muy dura, yo lo sé, pero a veces hay que decirle, ya le he dicho muchas veces, he llevado a hermanos, he llevado a pastores, he llevado a ministros que le digan, pero no quiere entender. Está bien, Señor, lo voy a hacer. Y empieza el diálogo y David Wilkerson le dice, ¿terminaste? Y el pastor le dice, sí, hermano, ore por mí. Y David le dice, no voy a orar por ti. Y el pastor se asombra y dice, ¿cómo usted, el siervo de Dios, cómo me dice que no? Dice, no, porque Dios me dice que tú estás en adulterio. Dios me ha dicho que tú le has fallado. Dios me dice que tú le has fallado a todas las ordenanzas de la iglesia, a todo lo que Él te ha mandado. Has tomado dinero que no es tuyo, que ese dinero es de Dios. Has profanado su lugar, has profanado su templo. Y el Señor me dice que vino a ti por medio de hombres, vino a ti por medio de palabra, vino a ti por medio de un llamado directo a ti, pero tú no quieres entender. Si tú te arrepientes, arrepiéntete, ve a los pies de la cruz para que el Señor te levante como un gran siervo, pero acércate a la cruz, acércate a la cruz. Y este pastor dice, ¿sabes qué, hermano? No lo voy a hacer. Y le dice a David, ¿pero por qué? Si el Señor te está dando una oportunidad. Dice, no lo voy a hacer, porque yo amo a esa mujer. Sí, pero tú tienes tu esposa, tú tienes tus hijos. Dice, sí, lo sé, pero
Muchos hermanos me han encontrado afuera con ella, muchos hermanos me han visto que hago cosas que no deben de ser correctas, pero yo sé que Dios me puede perdonar. Dice, no, sí, Dios te puede perdonar, siempre y cuando tú te acerques a la cruz para recibir perdón. Más bien dicho, para que tú te acerques a la cruz con un corazón arrepentido de eso. Y este pastor endurece su corazón y dice, no lo voy a hacer, hermano. Yo amo a esa persona, lo amo con todo mi ser. Voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi esposa y me voy a ir con ella. Voy a hacer mi vida, la voy a transformar, voy a ser más feliz, sabiendo que es todo lo contrario, porque lejos de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y dice, bueno, el Señor te ha hablado por muchas maneras. Quizá yo era el último, no lo sé, no sé qué vaya a hacer contigo, pero tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que entender que tú estás mal delante de Dios. Total, este hombre dice que no. Dice, no lo voy a hacer, y que pase lo que tenga que pasar. Obviamente, toda la iglesia se entera de esta situación y muchos se van. Muchos hermanos convertidos ven esa respuesta y se van de la iglesia, se van al mundo. Entonces aquellos que un día fueron salvados por medio de esa acción se perdieron. La iglesia no duró más que unos poquitos meses. La iglesia, muy dolida, cerró. Era una iglesia relativamente grande, ya no se congregaban. Fue tanto donde la deuda los ahorcó que decidieron vender el edificio. Dijeron, ¿sabes qué? No podemos sostener esto. La iglesia no se puede sostener, está muy dolida. Muchos hermanos ya se fueron a otras iglesias, entonces tenemos que venderla. Entonces Dios, en su amor, hermano, llevó a David Wilkerson con este hombre para que este hombre se arrepintiera, y el Señor, si se hubiera arrepentido, quizá el Señor lo hubiera levantado como un gran siervo de Dios. Quizá él hubiera experimentado el perdón del adulterio como ningún otro, pero él no quiso. Entonces, algo parecido a eso viene en la historia. Entonces, vaya a su Biblia, hermano, vamos a estar desmenuzando, no me voy a tardar tanto, aunque al principio sí me tardé, perdón, pero quería mostrarle todo el contexto de lo que pasaba y cómo muchas cosas de esas vienen en este pasaje. Entonces, acompáñenme en su Biblia, primera carta o primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 11. ¿Sí? No pierda su vista de ahí, hermano. Samuel, hermano, la palabra Samuel significa Dios ha escuchado. Si se van unos capítulos más atrás, la madre de Samuel le pide a Dios un hijo y le promete de que si le da ese hijo, se lo va a entregar a su servicio, lo va a llevar al templo. Eso viene en el capítulo 2. Samuel fue el primer gran profeta, luego de Moisés, y fue el último de los jueces. Dentro de los jueces, recuerdan que entre los más conocidos está Gedeón, está Abimelec, está Débora y Sansón. Y hay muchos, son 14 jueces, y Samuel fue de los últimos y fue uno de los primeros profetas después de Moisés, dentro de ese contexto. Entonces, primera de Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel, vaya a la Biblia, hermano, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Elí, hermanos, en ese tiempo era el sumo sacerdote del tabernáculo. Entonces, Ana, en el capítulo 2, viene la palabra niño. En hebreo significa Yeled. Yeled es un niño. También la Biblia dice que después de que es dejado de amamantar, o sea, ya aproximadamente unos 3-4 años, Ana lleva al templo a Samuel, y el sumo sacerdote del templo era Elí. ¿Sale?
Entonces dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, Samuel estaba en el templo trabajando para el Señor en presencia de él. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Muy bien. Dice, la palabra joven, hermano, que viene ahí, dice, y el joven Samuel, joven significa Nahar en hebreo. Nahar se le daba a los jóvenes que estaban entre 12 y 18 años. Entonces era un jovencito. No sé cómo quién de la iglesia esté en esa edad. No sé si Rafita esté más o menos en esa edad. No sé si Rafita, Chuyito, más o menos en esa edad estaba Samuel en ese entonces. Y dice la Biblia que escaseaba en aquellos días la palabra de Jehová. ¿Por qué escaseaba en aquellos días? Miren, hermano, en ese momento, cuando sale a la luz Samuel, estaba Elí como sumo sacerdote y tenía a sus 2 hijos. Elí tenía 2 hijos y esos 2 hijos servían también en el templo, ayudaban en el tema de los sacrificios y demás. Entonces, estos hombres o estos hijos de Elí hicieron lo malo delante de Dios. Esos tipos decían, no, primero dame a mí antes de que le des a Dios. Entonces también la historia relata de que cuando iban personas a ofrecer sacrificios, parte de las personas del servicio sacerdotal tenían que meter como un tenedor. Cuando una vez que estaba la carne, metían el tenedor, sacaban, y lo que sacaban era para ellos. Eso lo marcaba desde Moisés. Entonces estos hombres empezaron a abusar de la gente. Y la historia no termina ahí, porque en el capítulo 2 dice que estos mismos hombres, los hijos de Elí, tenían relaciones sexuales con mujeres del pueblo. Entonces, si toda la estructura sacerdotal estaba mal, en ese momento había religión, hermano. En ese momento iban, entregaban sacrificios, se hacía lo que Moisés les había dicho, se hacía tal cual como se estipulaba, pero no había una relación con Dios. O sea, había religión, pero no había relación. Entonces en esos momentos era un momento muy crítico, y un jovencito estaba ahí, porque la Biblia dice que Samuel vivía en todo ese ambiente. Quizás Samuel miraba cómo los hijos de Elí le robaban al pueblo de Israel. Quizás Samuel miraba cuando andaban detrás de las mujeres en el tabernáculo, o cuando andaban ahí en el patio haciendo lo malo delante de Dios. Pero dice la Biblia que Dios cuidaba a Samuel. ¿Por qué? Porque él ministraba a Jehová. Él servía a Jehová en el templo. Hermano, cuando usted le sirve a Dios, cuando usted le sirve a Jehová, y usted está en un ambiente de obscuridad, usted es luz. Usted es luz en medio de toda esa oscuridad, en medio de toda esa gente. Usted es luz para ellos, hermano. ¿Por qué? Porque usted le sirve al Dios de todos los dioses. Usted le sirve al Rey de Reyes. Entonces, en primera de Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El efod de lino, hermano, era una vestimenta que se tenía que usar. Era una vestimenta que él tenía que hacer. Esto que nos denota, bueno, más adelante en 1 de Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, Samuel, cuando se ponía su trajecito para servir, él hacía lo que tenía que hacer. Si Elí le mandaba hacer algo, él lo hacía. Si él tenía que limpiar y Elí le decía que lo hiciera, él lo hacía. Él servía, él trabajaba, él lo hacía. Él lo hacía porque quizás se lo enseñó Elí. Y mi pregunta es, hermano, ¿usted está siendo fiel ante sus jerarquías? Casi por lo regular, ¿quiénes son sus jerarquías? Si usted es esposa, su jerarquía, o no jerarquía, pero sí su autoridad es su esposo. Si usted es su esposo, su autoridad es Cristo. O su autoridad puede ser un jefe del trabajo, su autoridad puede ser alguien.
Todos tenemos a alguien por encima de nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿usted hace lo que hacía Samuel? ¿Usted trabaja y sirve como lo hacía él a su jerarquía? ¿Por qué, mi hermano? Porque si usted es una persona que usted no se somete a lo que otra persona haga, siempre y cuando sea lo que Dios mandó a hacer y lo que Dios estipula que sea correcto, pues ahí sí hay que ver en qué condición está, hermano, porque sí es algo duro en ese aspecto. Dice la Biblia, ministraba a Jehová, quien Samuel, que era, servía, trabajaba, obedecía, estaba sujeto, respondía a las órdenes de su autoridad. Dice, y los hijos de Elí habían manchado el servicio hacia Dios. Y la misma Biblia dice que eran impíos. La palabra impío era que eran rebeldes, esos tipos. Tenían relaciones sexuales, como les repito, con las mujeres. Eran deshonestos con el pueblo. Y eran rebeldes contra su padre. Vayan al capítulo 2, ahí viene eso. Pero aún en todo ese ambiente, repito, Dios lo protegió. Cuando usted, hermano, hace lo que Dios quiere que usted haga dentro de sus ordenanzas, obedeciendo a Dios, Dios lo protege de toda esa oscuridad. Dios lo protege de todo eso que está a su alrededor para que usted no lo toque como lo cuidó a Samuel. Seguimos. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y luego corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Hasta el 6, hermano. Y Jehová volvió a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel, hermanos, cuando estaba en esa historia, dice la Biblia que Dios llama a Samuel. Dios le llama a ese jovencito, a ese Naar que le comentaba al principio. Pero Samuel no entendía y no distinguía esa voz. No sabía qué era eso. Ahora, hay un significado en todo esto. Yo siempre les he dicho y siempre se los voy a decir. Dios no le habla a gente floja. Dios no le habla a gente perezosa. Hermano, si usted quiere que Dios le hable, sirva. Si usted quiere que Dios le hable, trabaje dentro de lo que tiene que hacer. Sí, porque a veces queremos, Señor, háblame, y estamos sentados en un sofá sin mover ni un dedo, pues mucho menos vamos a hacer lo que por fe creemos que Dios nos diga. Si lo que nuestros ojos ven no lo podemos hacer, mucho menos vamos a poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer de una manera espiritual. Entonces, ¿cuáles fueron uno de esos hombres que estaban trabajando y que Dios lo llamó? El primero era Gedeón. Gedeón estaba trillando trigo. Después le explico qué significa eso. Y Dios lo llamó. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Samuel. Samuel, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo en el templo. Estaba acostado, sí, ya se había acabado su jornada. Ya no había que hacer. Otra cosa tenía que irse a acostar, tenía que descansar para el siguiente día volver a servir en el templo. Y esa era la rutina de Samuel. Y obviamente tenía esa conexión con Dios. Tercero, Moisés. Moisés era un pastor de ovejas. De hecho, era pastor de su suegro, de las propiedades que tenía su suegro. Y Dios lo llama en el lugar de su trabajo. Pedro era pescador. Recuerdan que el Señor Jesús va donde él estaba pescando, y también cada uno de los apóstoles los llamó en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo. David era un pastor. El rey David era un pastor. Estaba haciendo algo.
Mira, hermano, yo no estoy diciendo que usted, o más bien dicho, no le estoy dando un requisito de que usted sirva en el templo. Samuel estaba en el templo, pero Gedeón estaba en el campo. Moisés estaba en el campo. Samuel estaba en el templo de Dios. Yo en ningún momento he dicho, para que no vaya a haber así como que especulación, yo nunca he dicho que para que Dios le hable, usted tiene que servir en el templo, en la estructura, en esto. Lo que yo estoy diciendo es de que usted debe de servir, usted debe de hacer lo que tiene que hacer. Explico. Si usted es un trabajador de una, no sé, empresa, una papelería, un ejemplo, usted es cristiano. ¿Cuál es mi responsabilidad? Llegar temprano. Si tengo que hacer inventarios, tengo que hacer los inventarios correctos, sin maquillar números, sin hacer nada. Tengo que ir a juntas, tengo que no decir mentiras a los clientes, tengo que ser honesto, tengo que ser íntegro, no tengo que robarme nada, no tengo que hacer nada de eso. El hacer eso, usted, hermano, lo hace porque está sirviendo a Dios. Entonces, cuando usted hace eso, Dios le puede hablar ahí. ¿Por qué? Porque usted está en esa coinonía con Dios. Usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Si usted es maestro, por ejemplo, estoy dando de áreas seculares para quitarnos de que es que tiene que ser en el templo. No necesariamente, solamente hacer bien hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, supongamos que usted es maestro. Entonces, usted va, llega temprano, da su clase, se prepara lo mejor que puede, dice: Señor, y aquí tengo ya mi clase, aquí tengo mi preparación y voy a explicarle así a los niños, a los jóvenes, a quien sea. Cuando yo era estudiante tenía maestros muy buenos y también tenía maestros que ahí le dejamos, no le voy a contar más, pero prepara su clase, da su clase lo mejor que puede, le entienden los muchachos, le da apertura a los muchachos, si tienen una duda me buscan para ver, en una hora libre les explico, servicial, ¿sí? Pero viene la otra cara, que bueno, mañana tengo clase con los muchachos, está bien, mañana tengo clase con ellos, les voy a dar geografía y les voy a dar biología, no estoy diciendo algo al aire, no estoy puntualizando en alguien. Ok, no, pues mañana no pasa nada, mañana antes de empezar la clase agarro un libro, veo algo, no sé, de placas tectónicas, algo, no sé, no se me viene a la mente, pero veo eso y ya le explico a los muchachos y entro en un plan así de que no me diga nada, no me conteste nada, lo voy a hacer así. Hermano, ¿usted cree que Dios le va a hablar a un hombre así? ¿Usted cree que Dios va a decir: yo quiero que tú seas mi siervo? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si en lo terrenal no cumple, mucho menos va a cumplir en lo celestial. Pero si usted cumple en lo celestial, si usted cumple en lo terrenal, puede venir Dios a su vida, llamarle para un ministerio, y así como usted cumplió en lo terrenal, usted va a cumplir para lo celestial. Entonces, Samuel ministraba y el Señor le habló a Samuel. Entonces, aquí la escena nos dice que estaba acostado Samuel y Samuel escucha: Samuel, Samuel. Y Samuel, dice la escritura, que se levanta, va corriendo con Elí y le dice: dime, heme aquí estoy, ¿qué necesitas? Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve, regresa y acuéstate. Bueno, se regresa Samuel y va y se acuesta. Cuando llega y se acuesta otra vez, el Señor le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta con esa actitud de servicio y va con él y dice: dime, heme aquí, ¿qué necesitas? Dice: yo no te he llamado, ve y acuéstate, hijo, ve y acuéstate. Y va y se acuesta otra vez Samuel. Y en el capítulo 7, en el versículo 7, acompáñeme a la escritura, ahí viene algo asombroso, hermano. Mire, dice, 1 Samuel 3:7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, cuando usted sirve a Dios, cuando usted está delante de Dios, Dios siempre va a querer revelarle algo a usted.
Siempre Dios va a estar sobre de usted. Quiero que cambies, quiero que hagas esto, quiero que ahora vayas para allá, ahora quiero que vayas para acá. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca tener comunión con sus hijos. Dios siempre va a buscar tener esa comunión con ellos. Y usted, hermano, debe de tener ese deseo de siempre conocerlo. Usted debe de tener eso que arde. Recuerdan cuando les platiqué de que no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu, porque si usted lo apaga, mucho menos va a ir aquel que lo da. Entonces no lo apague para que usted siga conociendo de Dios. La palabra dice, y Samuel no había conocido, grabes esa palabra, aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La palabra conocido, que viene en el versículo 7, hermano, en hebreo significa oída. ¿Sale? La palabra conocido en hebreo significa oída. ¿Y qué significa oída? Conocimiento interno y consciente. Miren, Samuel, si Elí le decía, quiero que limpies aquí, ¿está bien? Y él limpiaba. Y lo hacía porque era servicial. Pero cuando la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios, era porque dentro de sí y dentro de su mente no lo asimilaba, no lo conocía, no sabía quién era. Mi amado, hay muchas personas en la iglesia que están sirviendo, que están al frente y que le dan, y sí, le damos, pero que no tienen un conocimiento íntimo del Señor. Pero ¿sabe por qué Dios le habló a Samuel y por qué se utiliza la palabra conocido, que significa oída? Porque el Señor, cuando se revela a nosotros, quiere que tengamos un conocimiento interno y consciente de Él. Y eso es por su infinito amor y su infinita misericordia hacia nosotros. Entonces, ese versículo es espléndido, hermano. Cuando usted vea ese pasaje y diga, y Samuel no conoció aún a Jehová, era porque todavía no lo conocían adentro. Y yo sé que hay muchas personas en nuestra congregación que quizás se sienten así, que quizá sirven a Dios, que quizá están aquí, que quizá le dan, sí, le damos, pero quizá dentro de sí todavía no sienten esa convicción, quizá todavía no sienten a eso interno, y obviamente eso es también mental, ¿sale? Es también espiritual, pero es algo maravilloso esa palabra. Seguimos en el 8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ya va la tercera vez. Dice, entonces entendió Elí, hasta la tercera vez entendió Elí que Jehová llamaba al joven, al Nahar, el jovencito. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y se te llamare otra vez Jehová, dirás, vas a responder, si otra vez escucharas esa voz, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vamos a detenernos solamente en el 10, hermano. Le voy a explicar eso maravilloso que aconteció con Samuel. Dice, acompáñame al 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, o sea, contestó al llamado ese que le digo, dijo, habla, porque tu siervo oye. Miren, hermano, fíjate, quiero que vea la escena. Dios le habla a Samuel, Samuel va con Elí, y Elí le dice, Elí reconoce, Samuel, si otra vez escuches esa voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Está bien. Samuel se regresa a donde estaba acostado y vuelve a escuchar la voz de Dios otra vez. Dice Samuel, Samuel, y ahí Samuel dice, habla Jehová, que tu siervo oye. Pero quiero que nos vayamos a esa frase, hermano. Mire, es algo hermoso lo que contesta
Y ahí es donde yo voy a aterrizar mi mensaje. Vean las palabras que contesta un jovencito. Un jovencito. Dice, la palabra siervo, hermano, en esa parte de la Biblia, significa mesharet en hebreo. Y eso tipifica, o esa palabra era usada cuando se hacía en el servicio del santuario. ¿Sale? ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba trabajando en lo que tenía que hacer. Pero viene algo, hermano, que eso es lo que te estremece, lo que dice. Esa palabra mesharet también significa anunciador del evangelio. ¿Sale? Y luego dice, habla, Señor, tu siervo oye. El que anuncia el evangelio te oye, Señor. El que sirve te oye. El que está ahí te oye. Él entendía lo que estaba haciendo Samuel y nosotros debemos de entenderlo. Pero aquí viene, hermano, como dice un pastor que a mí me encanta verlo, heavy. La palabra oye significa shema en hebreo. Y esa palabra, hermano, que dijo Samuel, no la dijo por decirla, la dijo porque él ya tenía la convicción de eso. La palabra shema en hebreo, que significa oye, es una declaración de fe. Una declaración de fe. Entonces Samuel le está diciendo, Señor, tu anunciador del evangelio, tu siervo en el servicio, en lo que tú me has mandado hacer, te escucho con fe, Señor. Y ahí después, ahorita seguimos porque ya quiero terminar, era eso. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, hermano, ¿usted está oyendo la palabra con fe? ¿Usted está atendiendo el llamamiento con fe que Dios le dio? Porque yo sé que Dios a usted lo ha llamado por algo, eso me queda clarísimo. A mí me llamó para una cosa, a Misael lo llamó para otra cosa, al hermano Raúl lo mandó para hacer una cosa, a la hermana Margarita le mandó a hacer una cosa, le llamó para hacer una cosa, al hermano Ruby, al hermano Miguel, y Leslie, vienen muchas personas a mi cabeza, la hermana Angélica, Karen, Moni, la hermana Dora, no sé, no quiero que se me escapen muchos, no recuerdo en este momento, hermanos, de eso. Pero usted está oyendo la palabra con fe, usted está oyendo la palabra con ese shema que dijo Samuel. Señor, háblame, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo soy tu anunciador del evangelio. Y hermanos, nosotros somos anunciadores del evangelio de Cristo. Por nosotros, por lo que mora en nosotros, es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere oír de que Dios salva, que Dios liberta. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿está oyendo la palabra de fe? ¿Está oyendo la palabra con ese shema que dijo Samuel? Esa de Señor, declárame, yo te creo en fe lo que tú me estás diciendo. Y la segunda, ¿usted está respondiendo a ese llamado? Porque una cosa es escuchar el llamado de Dios. Y otra cosa, como Samuel, es escuchar y recibir y hacer el llamado de Dios. Se lo dejo ahí. Samuel, hermano, cuando escucha eso y Samuel lo acepta y dice, está bien, Señor, ahorita le voy a explicar qué fue lo que le dijo Dios a Samuel. Cuando pasa eso, Dios reviste a Samuel con autoridad. Hermano, cuando usted hace lo que Dios le mandó a hacer y usted responde al llamado que Dios tiene para usted, Dios lo reviste con autoridad para que haga ese llamado. Dios lo llena por completo para que usted dice, dale, Señor, pero es difícil, no importa, yo no te hablé por tu capacidad, dale, aprende, estudia, aviéntate. Señor, pero no puedo, no importa. Hombres de la Biblia, Gedeón dijo, no puedo, Señor, soy el más chico de la casa.
Soy el que no entiende aquí, o sea, no, ¿cómo me llamas a mí? Pero yo no te hablé por tu capacidad, yo te hablé porque mi gloria se va a manifestar en ti, porque mi poder se va a manifestar en ti. Y Pedro y todos los demás, ¿no? Entonces, cuando usted acepta el llamado de Dios, hermano, y usted lo cree como lo creyó Samuel, usted es revestido con esa autoridad. Y mire lo que le dijo el Señor a Samuel. Y ahorita regresamos al principio, cómo eran los hijos de Elí, que los hijos de Elí eran impíos, que hacían lo malo delante de Dios. Y Elí, sabiendo eso, no los reprendió, no les dijo nada. Ellos seguían haciendo el mismo pecado delante de Dios. Y mire lo que trae Dios, que esto se relaciona con lo que le dije de David Wilkerson, que Dios restituye o destituye a estos tipos. Y más adelante en el capítulo 4 los demás sale que lo que le voy a decir. Vaya al versículo 11. Dice: y Jehová dijo a Samuel, una vez que ya Samuel le dijo: Señor, te escucho con fe. El 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. En capítulo 2, hermanos, sale donde el Señor va a un varón de Dios a decirle que se alinee, que corrija a sus hijos y a él también. 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Eso es terrible, hermano, que Dios diga no va a ser expiado jamás, era porque era duro el asunto. Ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, haciendo lo que tenía que hacer. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Está hablando del Señor. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó. Hermano, cuando Dios nos dice que hagamos algo, le repito, Dios nos da autoridad y Dios nos da valentía, a pesar de que tengamos miedo de hacerlo. Dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. La misma respuesta que le dio Elí fue la misma respuesta que le dije al principio de este pastor. Hay que leer lo que no está escrito. La Biblia narra que en el capítulo 2 viene un varón de Dios a hablarle a Elí y decirle: Elí, corrige a tus hijos. Tú mejor que nadie sabes que lo que ellos hacen no es correcto. Y la Biblia narra que solamente Elí les dijo: ¿por qué hacen esto? Pero nunca metió mano en ellos, nunca los destituyó, nunca fue a tener ese arrepentimiento con Dios. Y cuando Dios le llama a través de Samuel, que dice: ya no se puede más, hay que leer lo que no está escrito. Quizás si Elí hubiera entendido por parte de Samuel que ese mensaje, quizás si hubiera ido Elí: Señor, perdóname, Señor, porque no he corregido a mis hijos, ayúdame, Señor, a que esto se alinee, perdóname por haber blasfemado contra tu casa. Quizá el Señor lo hubiera perdonado y el Señor le hubiera dicho: Samuel, dile a Elí que sus pecados son perdonados. Un día él va a morir y tú vas a ser el sucesor. Pero la Biblia dice que hizo lo que hizo este pastor. Él fue confrontado, hermano, pero no quiso entender. Y Elí dice: bueno, Jehová es. Y si Jehová
¿Bien le parece hacer esto? Adelante. No hubo ese arrepentimiento. Hermano, usted sabe mejor que nadie que usted hace cosas que a Dios no le agradan. Yo sé de antemano que usted hace cosas que a Dios no le glorifican, que a Dios no le gusta lo que usted hace. Y solamente usted lo sabe. Y sabe, todos pasamos por eso. No piense que porque yo estoy aquí soy el santo y el siervo de Dios. No, yo también tengo luchas y yo también tengo problemas. La única diferencia que hay en eso, hermano, es de que cuando viene eso que no le agrada a Dios, o nos quedamos con eso o corremos a la cruz. O nos quedamos con eso o corremos a Jesús y dice, Señor, perdóname. Y el Señor te dice, claro, ¿cómo no te voy a perdonar? Porque la Biblia, la Escritura dice que el amor cubre multitud de pecados y que el Señor siempre está ahí. Entonces, mire, cuando usted hace lo que Dios le mandó, cuando usted hace el llamamiento, vea los beneficios que tiene hacer eso. Vayamos, versículo 19. Y Samuel creció, ya se iba haciendo un poquito más grande, y Jehová estaba con él. Amén a eso. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que Dios le dijo a Samuel que le dijera a Elí en el capítulo 4 y 5, hermano, en eso estos hombres se mueren, obviamente. Elí, los hombres se mueren, se roban el arca del pacto. Más adelantito viene, si quiere léalo para que vea todo el desenlace, cómo se hizo, que lo que dijo Dios se cumplió. Y Elí, de la impresión que le dio, dice la Escritura que se fue para atrás, se desnucó y murió. Porque no solamente era para sus hijos, sino para él. La casa de Elí, el Señor la quitó porque no cambió eso. Dice, y todo Israel, versículo 20, desde Dan hasta Berseba, conoció a Samuel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, se le siguió apareciendo a Samuel, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, cuando usted recibe, cuando usted acepta el llamado de Dios, y usted en ese llamado a veces reconoce que está algo mal, y usted le dice, sí, Señor, el Señor lo recompensa. El Señor le da gracia, el Señor le da poder, el Señor está con usted, el Señor quiere que usted haga cosas grandes. Y como lo vemos con Samuel, dice, y conoció que Samuel, todo Israel, conoció que Samuel era fiel. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12:10, si no me equivoco es Apocalipsis 12:10, si me fueres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Y esa es una promesa, hermano, que viene en la palabra de Dios. Así que oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Gracias por ese amor, Jesús, que derramaste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que nos reviste cada mañana, Señor. Y, Señor, en esta noche te pedimos perdón. Perdónanos por fallarte. Perdónanos, Señor, por hacer lo que a ti no te agrada, Señor. Perdónanos, Señor, por decir palabras, tener pensamientos, hacer acciones, Señor, que no te agradan a ti, Señor. Que no cumplen, Señor, con lo que tú nos dices. Somos carne, Señor, y nos es difícil, Padre, someter la carne. Señor, pero nosotros somos anunciadores de tu evangelio, Señor. Nosotros, Señor, queremos oírte, Padre. Nosotros, Señor, queremos ser, Padre, esos hombres y mujeres que tú quieres. Danos de tu gloria, de tu honra, Señor. Encamina nuestros pasos hacia ti. Cuando nosotros te fallamos, Señor, ayúdanos a ir hacia ti.
Cuando nosotros hacemos algo malo, ayúdanos, Señor, a ir hacia ti, porque el enemigo viene, Señor, a susurrarnos que nosotros no podemos presentarnos ante ti, Señor. Pero si no nos presentamos ante ti, Señor, cuando traemos cargas, problemas o pecado, ¿cómo recibiremos consuelo, Señor? ¿Cómo recibiremos perdón, Padre, de todo esto? Gracias, Señor, por revelarnos, Padre, lo que tú quieres a través de Samuel, Señor. Que seamos siervos tuyos, Padre. Que escuchemos tu voz con fe y que sirvamos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esos aprendizajes de este hombre. Gracias, Señor, por esos aprendizajes de escuchar tu voz, Señor, y recibirla con fe. De servir, Señor, en tu obra, Padre. Y sobre todo, Señor, que tú estás con nosotros siempre, Padre. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí con nosotros y estás con mis hermanos en sus casas, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Dales una doble porción para este día, para esta semana, Señor. Sé que algunos van a ir a trabajar, algunos quizás siguen haciendo home office por esto de la pandemia, Señor. Pero te pido que seas con ellos. Te pido que tú bendigas grandemente su trabajo, sus acciones, su familia, sus hijos, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos amas, Padre, a pesar de todas las cosas, y tú quieres, Señor, que seamos grandes para tu reino. Y te damos nuevamente y mil gracias, Padre, porque nos amas, mi Dios. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.